Buenos días, señor Sol. Me gusta el mantra que utiliza ese señor. ¿Ustedes vieron ese video de ese señor, esa persona que vive en la calle cantando buenos días, señor Sol? ¿Ah? Wow, qué actitud, qué actitud. Vamos a pegar el micrófono. Qué actitud hay que tener con la vida, señores. Buenos días a todos. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Estamos transmitiendo a través de numerólogosrd.com y también raularagones.com. Todas mis redes sociales. Estamos aquí compartiendo con ustedes y vamos a estar hablando un ratico. Se me había olvidado que en República Dominicana cambió la hora, señores, hace tiempo. Digo, en República Dominicana no, en Estados Unidos, ¿verdad? Cambió la zona horaria. Entonces, estos videos yo estoy supuesto a hacerlos a las 8:30 de la mañana y lo estoy haciendo a las 9:30 de la mañana realmente. ¡Qué bobo! ¿Ok? Pero ustedes saben que ni corto ni perezoso. Yo trato de hacer mi tarea a tiempo y les puedo decir que mi jugada favorita para el día de hoy viene siendo lo tengo por aquí porque lo saqué anoche. Ok, lo saqué anoche. Viene siendo el 06 y 16. Pueden combinar con el 61 y el 58. Ya. La lista de Super Palés que tenemos la vamos a estar aguantando por unas cuantas semanas. Todavía va a estar disponible en la membresía de YouTube, si la quieren. Pero la lista completa, no estoy ya sacando los Super Palés específicamente de ahí. Están todos, ok, todas las combinaciones que salen. Yo le estoy dando ahí los números que usted puede mezclar, más no voy a dar la jugada de Super Palé. ¿Por qué? Por lo siguiente. La gente le gusta abusar mucho. Mira lo que la gente hace. Tenemos 3 semanas, ya para 4, dando una lista de Super Palé que está matando, que está dando Super Palé por todos los lados, está dando número directo y está dando Palé. Y mini Palé. O sea, la vaina está matando. La vaina está dando durísimo. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente en su gran inteligencia? Dicen, espérate, Raúl da la lista de Super Palés totalmente gratis en Telegram. Déjame ir a la biografía del Instagram de él, meterme en su Telegram y esperar que ponga la lista de los Super Palés y ya. Juego mi lista de Super Palés. Y además de jugar la lista de Super Palés, se la revendo a otra persona. Son unos malditos. De verdad que sí. La gente, por más que tú quieras ayudar a la gente, siempre aparece un grupito que viene a dañar la vaina. Porque ya anda la lista mía de Super Palés por ahí en grupos de WhatsApp prometiéndole que se van a hacer millonarios y que se van a hacer ricos. Cuando yo nunca he hablado de ese tipo de cosas de esa manera. Todo lo que vengo y hago aquí es para educarlos, a aquellos que son, ustedes que son jugadores, ustedes que les gusta este tipo de ambiente. Lo que vengo aquí es a tratar de educarlos y ayudarlos, ¿verdad? Para que tengan mucho cuidado. Pero siempre sucede lo mismo. Siempre pasa lo mismo. Hay personas que van a querer aprovecharse de un sistema y sacarle provecho a otro. Yo subí un video ahí donde yo les explico a ustedes que la mayoría de gente que da números por aquí en redes sociales ni siquiera juega su propio número. ¿Usted sabía eso? La mayoría de gente que viene aquí a darle número a ustedes ni siquiera juega su propio número. Yo siempre le he dicho a ustedes, cuando una persona le diga a usted que tiene buenas jugadas, dígale a esa persona, mándame los números que tú juegas. ¿Ok? Eso es lo que yo le digo a ustedes. Dígale a esa persona que les mande los números que él juega. Los mismos números que él juega, que te los mande a ti. Si él es tan bueno pegando,
Si él está bueno pegando, que te mande a ti también los números que él juega. Estamos ahí conectándonos con mi otra página. Bueno, ahí está mi otra página también. Anyway, soy Raúl Aragones. Me pueden seguir por ahí en Instagram también y también como Raúl Aragones Oficial. Si son tan buenos pegando y sacando, ¿por qué no juegan sus propios números? Yo juego mis propios números. Porque es que lo que vengo haciendo por 10 años acá, vengo creando estrategias y diciéndole a ustedes, mira, esto funciona así y esto no funciona así. ¿Ok? Señores, tengo hoy el 06 y 16. Ambos números han salido 7 veces un día como hoy. 06 y 16. Pueden hacer combinaciones con el 61 y con el 58. Mira qué fácil. El que quiere número, yo le doy número. El que quiere hablar conmigo y aprender de cómo yo hago lo que estoy haciendo y cómo yo he ganado en menos de 6 meses 1.5 millones de pesos con esta vaina, me hace las preguntas que son correctas, no las incorrectas. Yo le dije a usted hace 6 meses, ustedes verán, de aquí a diciembre me tengo yo que hacer por lo menos 1 millón de pesos. Y lo voy a hacer así, así, así. Y es lo menos que preguntan ustedes. Raúl, ¿cómo yo puedo salir de donde estoy estancado? Raúl, yo necesito ganarme 1 millón de pesos también. Raúl, yo necesito también ponerme en ese nivel. Necesito estar más tranquilo. Necesito vivir mi vida un poquito más tranquilo. No es difícil, pero se necesita actitud. Mucha actitud. Mucha actitud. Si tú no le metes actitud a esta vaina, no va para ningún lado. Si te vas a poner a roncar y a dormirte en tus laureles, no vas para ningún lado. Tienes que meter la actitud a esto. Es la única manera. Tú quieres sacar la cabeza del agua y respirar. Tienes que tirar tu última abrazada como si fuera la última. Así mismo, la última abrazada. Pero tírala con fuerza. No de la patada del ahogado. Hay muchos que queremos todo fácil en esta vida. Hay personas que buscamos la felicidad, pero en la mano de otro. Queremos la felicidad, pero que nos la dé otro. Yo no quiero estudiar para ser doctor, pero no me quiero casar con una doctora. Quiero que la mamá de mis hijos sea doctora. Yo no quiero estudiar ingeniería. Ay, no, esa carrera, eso dura mucho. Pero me quiero casar con una ingeniera. Queremos todo fácil en esta vida. Y llega un momento donde llegamos a los 40, a los 30, donde nosotros miramos hacia atrás y decimos, coño, se está yendo rápido el tiempo. Mira qué rápido va. 30, ahí ya vienen los 40. Pum, 40, ahí ya vienen los 50. Pum, 50, ahí. Dígame. La vida es tan cortita. Dicen por ahí, lo único que nadie quiere es casarse con policía. Angie Santos, Angie, tú eres policía, Angie. Vamos a buscarte a alguien, vamos a buscarte. No creo que necesites que te busquen a alguien, porque usted tiene unos lentes que se ve muy lindo, Angie. Ay, padre, lo dije. Entonces, mi gente, todos queremos la gracia del otro, pero la gracia de nosotros no la queremos buscar. No nos queremos fajar por eso. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros vivimos buscando la perfección todos los días.
El que es flaco quiere ser gordo. Es que el gordo quiere ser flaco. El que está cortadito quiere cortarse más. Nunca es suficiente. Nunca es suficiente. El que es pobre quiere ser rico. El que es rico no quiere tanto problema. Aunque yo prefiero ser rico con problemas que pobre con problemas. Porque ser pobre con problemas es, mira, usted sabe cómo nosotros tenemos que guayar la yuca. Ahora un rico con problemas que después que no sean de salud. Porque ahí no hay dinero que te valga. Después que no sea de un hijo con problemas de salud. Porque ahí no hay dinero que valga. ¿Me entiendes? Buenos días, Karim. Buenos días, Karim. ¿Cómo está, hermano? Sígueme esta cuenta, Karim. En esta otra cuenta, sígueme. Entonces, mi gente bella. 06-16 son las jugadas que di hoy porque han salido 7 veces un día como hoy loterías locales. Hay 2 bloques. La Real gana más y la Loteca Nacional y Quiniela Palé. Esos son los 2 bloques que hay. Real y gana más. Un bloque de la mañana, bloque de la tarde, Loteca, Quiniela Nacional. Dicen por ahí, yo quiero tener, ¿de qué? Yo quiero tener no entendí esa parte ahí, de que vivir solo cuando se muere uno, cuando uno se muere, nada se lleva. Bueno, eso es así, cuando uno se muere no se lleva nada, pero es bueno dejar uno un legado. Es bueno dejar un legado en esta vida. Porque pasar por la vida por pasar, no creo que sea el mejor legado que tú le puedas dejar a tu familia. Hay parientes que le dejan el legado de una herencia a una familia. Hay parientes que le dejan el legado de una reputación, de un apellido a una familia. ¿Mm? ¿Cuál es el legado que tú le vas a dejar a tus hijos, a tus sobrinos, a tus nietos? ¿Cuál es el legado por el que te van a conocer? Ese legado por el que vas a ser recordado. Eres una persona chistosa, eras la más alegre, la que bailaba más. Mira, mamá María era la que más bailaba en la fiesta. Esa vieja todavía con 80, 90 años, eso era, mira, pura alegría. Ojalá yo sea así igual que ella. No tiene que ser dinero. No tiene que ser educación. Puede ser la actitud. Y la actitud es todo. La actitud es todo en esta vida. Porque sin actitud tú no puedes vender. Y tú tienes que saber vender en esta vida. Tú tienes que saber venderte en esta vida. Para conseguir una novia, te tienes que saber vender, persuadir, convencer a esa persona. Para conseguir un buen trabajo, tienes que saber también venderte, persuadir a esa persona que te está entrevistando, ese jefe, futuro jefe. ¿Mm? Para tú conseguir un aumento, tienes que también saber venderte. Eso no es. La actitud y vender es todo en esta vida. Uno anda vendiendo desde que nace. Dicen por aquí, en estos tiempos, dejar esencia es dejar esencia es dejar problemas. La gente por dinero, herencia. ¿Ok? Herencia quisiste poner ahí. Dejar herencia es dejar problemas. La gente por dinero se le borra de la memoria. Pero no solamente eso, es que por herencias, aún sin morirse la persona, sin morirse usted, Dios no lo quiera,
La gente se está matando con usted vivo ahí. Usted vivo ahí y la gente se está matando por la herencia de usted. Usted tiene una casa y viene y se le muda a uno de los hijos en una habitación y jamás sale, esperando el día que usted doble la esquina. Y él hace su casa y todo, pero vive metida ahí en la suya, en esa habitación. Y tiene todo su revereco y todas sus porquerías ahí metidas. Y no sale de ahí. No sale. Porque está esperando el día que usted estire. Los hijos son los primeros. Hay hijos que son muy mal agradecidos. Dicen por ahí que quieren las cosas buenas y no la valoran. Bueno, imagínense. Ahora, le voy a decir una cosa. Son muy pocos los hijos que se quedan en la casa materna después que los padres se matan construyéndola. La mayoría casi se va, se larga. Rentan casa o compran por ahí. Y la casa materna se pudre. Se vuelve nada. Hay muchos lugares, ¿verdad? Hay muchas personas, muchas familias que han pasado por eso. Tienen la casa materna y la casa materna desaparece. Todo su sudor, todo su esfuerzo que usted tuvo para que sus hijos vivieran dignamente. Y al final usted se da cuenta que esos malvados ni le importó porque se fueron para otro lado, se mudaron para Santiago o para Punta Cana. Y su casita que usted puso, óyeme, puso tanto sudor en esa casa. En el Naco que queremos vivir en Piantini. Vámonos para República de Colombia. Es así, señores. Tanto esfuerzo uno pone en las cosas. Tanto esfuerzo. Mira, ahora mismo hay una camada grandísima de personas comprando Airbnb. Gertrude, mi amor, ¿cómo tú estás? Pila de gente comprando Airbnbs. Perfecto. Yo soy uno de esos que quiere comprar un apartamento. Ahora, póngase a pensar esto. Lo pro y lo contra. Hay muchos beneficios, claro que sí, pero póngase a pensar en esos contras, en eso que no son los beneficios, las desventajas. Para el 2025, perdón, hay miles de habitaciones, Airbnb, son Airbnb, apartamentos de una sola habitación. Cientos, miles de habitaciones que se están vendiendo ya. 2023, 2024, 2025, que están en producción, ¿verdad? Porque dicen que hay ahora mismo una falta de habitaciones en el país para hotelería. ¿Qué usted cree que va a pasar en el 2025? Y nos veremos por allá, si Dios lo permite. ¿Qué usted cree que va a pasar con esa gente que tiene todo eso Airbnb de una sola habitación? ¿Usted cree que se va a saturar el mercado? ¿Usted cree que estará saturado el mercado? Cuando usted compre un proyecto que tiene 70, 80 habitaciones y todas están disponibles para Airbnb. Eso ya es una ruleta el día que vayan a alquilar un apartamento de eso. Porque el vecino suyo también compró con esa intención. Digo yo, póngase a pensar, ¿usted está comprando para disfrutarlo usted o está comprando para rentárselo a otro? Yo rentaría para disfrutarlo yo. Yo creo que sería una de las mejores ideas. Comprarlo para disfrutarlo yo. En vez de tratar de sacarle 20 días de renta, porque usted tiene que sacarle por lo menos unos 20 días de renta para ganarle algo a un Airbnb, póngase a hacer su tarea y a investigar. Por lo menos tiene que sacarle 20 días de renta en un mes. Y usted me dice a mí que todos los meses usted le va a sacar 20 días de renta a ese Airbnb. Bueno, si usted me dice eso a mí, entonces usted es un bacano. Usted es un bacano. Pero yo sé que ni los mismos hoteles
A una misma habitación le sacan 20 días de renta. Ellos le sacan a un conjunto de habitaciones, claro está. Pero a una misma habitación no le van a sacar 20 días de renta. Ya. Póngase a pensar en esa vaina. Otra, ¿quieren que le diga? Usted compra un Airbnb de $150,000. Usted va a durar 15 años para pagar esa vaina. 15 años para pagarlo. ¿Qué le garantiza a usted que en 15 años usted va a estar aquí en esta tierra todavía? A menos que eso sea un legado que usted le vaya a dejar a su gente. Esperemos que sea un legado que usted le vaya a dejar a sus hijos. 15 años le tardaría a usted para obtener su retorno en un Airbnb. Porque la mayoría te generan $1,000 a $3,000 por mes. Sí te generan, porque hay muchos que no hacen un centavo en un mes. O solamente 2 o 3 días te ocupan una habitación. ¿Ustedes están entendiendo lo que les digo? Si usted se va a meter en una deuda pensando que Airbnb va a ser la solución suya, está jodido. Es como el que se mete a hacer Uber diciendo, voy a ser millonario. Mira, fulanito, se está haciendo 2,000 semanales. Tú tienes la actitud que tiene fulano para hacerse 2,000 semanales. Porque 2,000 semanales yo no me lo hago. Yo no me lo hago. Y yo cuando le quiero meter duro, le meto duro, pero 2,000 semanales no me hago. ¿Entiendes? Entonces la gente le vende mucho sueño al otro. La gente le vende mucho sueño al otro. Vivimos de sueños solamente, de ilusiones. Ven, ponte a hacer Uber, ven para acá, para Estados Unidos, y tú te pones a hacer Uber, DoorDash y todo eso. Sí, está bien. Yo hago dinero con eso también. Pero yo soy millonario. Yo no soy millonario. Yo me hago más dinero en un día trabajando en las redes que saliendo por ahí 8 horas, 12 horas. Literalmente. Gano más dinero en un día trabajando aquí en las redes, en mis redes sociales, que saliendo a conducir. Literalmente. Se los puedo comprobar. Entonces, ¿por qué salgo a conducir? Bueno, porque aquí en este país hay leyes y usted tiene que llenar una vaina que le dicen income tax. Usted tiene que producir en este país porque ¿cómo se mantiene? Bueno, para que sepa. Entonces, con eso dicho, mi gente, a la hora de usted hacer sus inversiones, recuerde que todo el que le está vendiendo un apartamento lo que quiere hacer es su comisión también. Ellos no lo van a visitar después que usted compre. Jamás lo van a venir a ver. Para que sepa. Todo el que le dice a usted, bueno, ese es el último, tenga cuidado. Todo ese viene raíces que le dicen a usted, mira, esta es la última etapa y me queda un solo apartamento en esa etapa. Te quieren cruzar. La gente está detrás de su cuarto. O de su cuarto no, de los cuartos tuyos. Es que está la gente. Padre eterno, ¿y qué es esto que se ha soltado aquí? La gente quiere tu dinero. Tu dinero, tu dinero es lo que quiere la gente. Miles de numerólogos que hay hoy en día, que yo no sé dónde estudiaron todos estos desgraciados. Saludos a mis amigos por ahí. Pero yo no sé dónde, en qué universidad que está vomitando numerólogos en este país, señores. Aquí hay más numerólogos que doctores por ciudad. Yo no sé qué universidad es la que está tirando numerólogos para la calle. La mayoría quieren tu dinero, tu dinero. Tú solamente te tienes que fijar cómo viven, qué hacen, cómo hablan, cómo se administran. Y tú te das cuenta, pero esta es una persona común y corriente como yo. ¿Y por qué yo le voy a dar 5,000 pesos
10,000 pesos. Ahora, que te van a enseñar un curso, te van a dar un curso, un entrenamiento de algo, ok, está bien, paga, eso lo vale. Si te deja el conocimiento, eso lo vale. Pero yo lo voy a pagar a Raúl 10,000 pesos para que me diga 2 números y una tripleta. Diablo. Le voy a pagar a Raúl para que me dé 2 números y una tripleta y voy a ser millonario. Pero Raúl va a jugar esos números también esta noche. ¿Será que lo va a jugar también? ¿Será que también Raúl lo va a jugar? Pónganse a pensar en esa vaina, señores. Déjense de estar cayendo de soquete. Ahí estaba viendo un video de una señora que estaba fumando su tabaco y diciéndole a una chamaca ahí que su marido esto, su marido lo otro, que su marido no es bueno en la cama. Óyeme, una tipa con un tabaco diciéndole a la otra, no, que yo te vamos a hacer un trabajo para que ese hombre no se te vaya, eso, porque la gente es estúpida. Somos estúpidos, creemos en todo. Creemos en todo y en todos. ¿Qué me dice a mí que una tipa que está por allá con un tabaco fumándolo va a saber nada de mi vida? Te digo qué es lo que pasa ahí. Yo te voy a decir exactamente lo que pasa ahí. Todos lloramos. A todos no ha pasado que no hemos dado en el pie chiquito. A todos no ha pasado que hemos salido con la persona equivocada. A todos no ha pasado que hemos tenido problemas económicos a diferentes niveles. ¿Me entienden? Entonces, cuando yo te hablo a ti y yo te digo, Isolina Castillo, ¿cómo tú estás, mi amor? Yo estoy viendo aquí, me están mostrando mi chakra, que hay algo que te preocupa. A todos nos preocupa algo, carajo. Hay algo que tú quieres hacer esta semana y se te está poniendo difícil para llegarle. Yo quiero hacer pila de vaina esta semana, no sé cuál es, pero tú me dices así, yo empiezo a buscar. Me ve cuál, ahí sí hay algo. Rafael Pozo, esa mujer tuya se ve muy tranquila, pero te voy a decir la verdad. Tú deberías estar más atento. Tienes que ponerle más atención a ella. La estás dejando ir. Tú no estás siendo la misma persona que tú eras cuando la conociste a ella. Nadie es el mismo. Después de 5 meses, después de 6 meses, después de 3 meses, 1 año, nadie es el mismo. Entonces, esta gente juega con tu cabecita, diciéndote estupideces. Y tú pagas por eso, tú también. Y que para que haga un trabajo, una vaina. Yo conozco una persona que se dejó y le entró por hablar con uno de estos tipos que están en Instagram, en YouTube. ¿Usted sabe lo que le hicieron? Una de esas páginas de esos chamanes venezolanos, colombianos, mexicanos, dominicanos, cubanos, esos chamanes que andan por ahí. ¿Usted sabe lo que la pusieron a hacer? La pusieron a tirarse fotos desnuda, totalmente desnuda, con cruces aquí y cruces aquí. Y fue tan estúpida que se la mandó a esa gente para hacerle el trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Ellos te cobran $200 primero. Y mira, y esto es lo que tienes que hacer. Si de verdad tú quieres que ese hombre vuelva a ti, o si tú quieres que eso se le caiga a ese hombre allá, esto es lo que tú tienes que hacer. Y tienes que hacer esto. Y la gente lo hace. Yo con estos ojos vi la foto. Entonces vienen y te dicen,
Bueno, se mandó a hacer el trabajo, pero necesitamos hacer algo más fuerte porque esa persona parece que sabía o que alguien le ha hecho algo, parece que sabía que le querían hacer algo porque está resguardado. Entonces tenemos que trabajar con unos santos, tenemos que trabajar con unos seres más altos. Son 500 más. Viene y tú dices, ay Dios mío, bueno, déjame buscarlo, voy a buscar los 500, no lo tengo, pero voy a buscar prestado. Porque es que yo quiero ese hombre, yo quiero esa mujer junto a mí. Y busca tú tus 500 pesos y se lo manda como pendejo. Y le dice, mándame 3 fotos tuyas, así, 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 de cabeza en cuero. Y tú se la mandas como una borreguita, como un borreguito. Vienen y te dicen, tremendo, ya terminamos, ahora sí se va a dar, esto va a trabajar, pero tenemos que hacer un sacrificio. Tenemos que hacer un último sacrificio, son $2,500 para hacer ese sacrificio. Tengo que comprar un borreguito, tengo que comprar una paloma, oye, me te venden una vaina, tengo que comprar unas velas ahí en la... que tú sabes que es un negocio, ellos tienen su vaina ahí donde venden todo su vela y toda su vaina de santo. Tú supiste. Paga tú el sacrificio también. Ya tú vas por $3,000 casi. El hombre ni te ha tocado, no te ha llamado ni nada. Pero ya tú ves cómo tú vas. Y pasan las 3 semanas, las 2 semanas que te dieron. Y ese tigre, Juan, ni ha pasado por allá. Tú nada más ves la foto de Juan por allá gozando con su nueva novia. Yéndole súper bien. Juan gozando de la vida por allá. Y usted llevándosela el mismo que la trajo. Por su maldita maldad. Y el tipo viene, usted lo llama y dice, mira, ¿qué pasó? Yo te pagué a ti 3,000 pesos y nada ha pasado. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y te van a decir a ti, óyeme, déjate de vaina, llame el favor y mándame $10,000 para final de mes. ¿Cómo va a ser? No, pero ya yo le pagué. No, es que me mande $10,000 para final de mes o le vamos a mandar a todo tu contacto de Facebook, todo tu contacto de Instagram, todos los vecinos tuyos, le vamos a mandar una foto tuya desnuda con todo lo que tú has hecho. Te chantajean con tu foto, con todo. ¿Sabes lo que le mandaron a hacer a la mujer? Que yo conozco. La amenazaron con mandarle las hojas impresas con la foto de ella, ponérsela en las puertas de cada vecino de ella. Ay, Dios mío. De eso se trata. Al final de todo es para chantajearte. No es para sacarte los $200. Te van a sacar miles de dólares. Te vas a volver una esclava, un esclavo de ellos, pagándole por eso. Y hay de ti si tú fuiste de que personalmente a un sitio de eso, porque cuando viene a ver hasta tienen relaciones contigo para sacarte ese mal de adentro. ¿Mm? Así tenemos, Claudio, Mantequilla reveló que debe 150 millones de pesos a 600 personas. Bueno, eso es lo que él dicho, lo que él dijo. Y que no tiene cuarto para pagar, le dijo. Ustedes van a ver hoy, eso es otro revolú en Sabana Grande de Dubái. Ese es otro revolú. 150 millones se deben. Ahí están esas 600 calculando. ¿Y cuánto me debe a mí? Ay, Dios mío. 150 millones de pesos. El tipo va a hacer sus 2 años y se va a clavar por lo menos 2 o 3 o 300 millones de pesos. 200 o 300 millones de pesos se va a clavar. Va a hacer sus 2 años. Tranquilo. Él le va a pagar al que le ha amenazado, al que lo amenace, el que le ponga un cuchillo en la garganta, a ese le va a pagar.
primero, pero no le va a poder pagar a todos. Listo. Señores, yo di, ¿qué salió hoy? ¿Qué salió ahorita en la anguila? Yo no jugué hoy. Hoy no hice jugadas. No hice jugadas hoy. Dice Judy. Y muchas mujeres, el hombre se va y acuerden que a la brujería, muchas mujeres, el hombre se va y acuden a la brujería y piensa que fue por la brujería que volvió y es que no se tiene amor propio. No entiende que no fue la brujería, volvió por ti, porque entendió lo que tú significabas en la vida de él. Así es. Ok, muchas gracias, Telma. Eso fue lo que salió en Anguila. Ok. Entonces, mi gente, somos ignorantes, pero tenemos la oportunidad, mientras estemos vivos, de educarnos. Tenemos la oportunidad, mientras estemos vivos, de adquirir conocimiento. No nos dejemos coger de pendejo ya. Ok, ya estamos grandecitos. Estamos grandecitos para eso. Esa vaina de brujería y eso. Si usted cree en eso, usted se va a dejar sugestionar en eso. Yo no creo en nada de esa vaina. Y el primero que me venga de que echar a una vaina a mí, ay, que usted, mire, que usted no cree en esto, mira, que le va a caer esto, que la primera vaina que tú me estés echando encima, yo te me voy a aparecer allá, enfrente del ranchito ese, y te lo voy a romper encima. Deje de estar echando maldiciones a uno. A ver si yo te me aparezco allá con 15 villamilleros. A ver qué santo te va a salvar a ti de mí. Dime, dejen de estar engañando a la gente. Dejen de estar engañando a la gente, señores. Y ustedes dejen de estar cayendo como bobos en ese tipo de vaina, de que siguen un hombre. Es que todo el mundo cuando está débil, cuando lo botan, cuando lo dejan, que uno necesita a alguien que le hable, uno cree en toda esa vaina. Claro, la gente empieza a creer en toda esa vaina porque está en un momento débil. Peor somos nosotros, ¿verdad? Que creemos. Bueno, mi gente bella, hasta aquí voy a llegar. Muchas gracias a ustedes por compartir conmigo en este Entre Amigos. Vengo aquí a las 8:30 de la mañana por lo regular. Hoy entré a las 9:30. Tengo que levantarme más temprano, ya lo sé. Y vengo y hablo con ustedes, converso con ustedes un ratico. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Raúl Aragones Oficial, soy Raúl Aragones y RML Promotions. ¿Ok? En Instagram. Dios le bendiga a todos y nos vemos en el próximo video, mi gente de Instagram. Vayan ahorita al enlace que está en la biografía para que puedan adquirir la aplicación que yo utilizo para hacer jugadas en Lotería Dominicana. ¿Ok? Bye bye. También está el enlace del grupo de Telegram. Ayer regalamos 5,000 pesos más. Ayer. Ya hemos regalado 10,000 pesos esta semana. Bye bye. Y mi gente de YouTube, siempre agradecido de estar con ustedes y de compartir con ustedes. Muchas gracias, Facebook también y Twitter. Recuerden visitar numerologosrd.com para estrategias de Lotería Dominicana y visiten mis redes sociales para entrar a los enlaces que están en la biografía y participar de los grupos de Telegram y también de la aplicación que yo utilizo para hacer mis jugadas. Bye bye. Denle para allá ahora. Yo estoy borrando aquí. Bye bye.